Buenos días, un feliz sábado. Por favor, ¿podrían arrollarse conmigo mientras pasamos algunos momentos en oración? Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Y hoy no es un día ordinario, común es tu sábado. Y oro mientras abrimos tu palabra, mientras corremos a través de las Escrituras, del conocimiento de Cristo sea nuestro. Amado Señor, yo oro por reavivamiento y reforma para impactar a cada corazón en este lugar, que ninguno quede igual, que podamos salir mejor, tanto espiritual, y que seamos energetizados con más de lo que entramos. Estés con nosotros, los que estamos aquí, los que están Salvados para Servir Internacional. Gracias por lo que puedes hacer por nosotros. Nosotros queremos pan fresco de la panadería celestial. Aliméntanos hasta que no queramos más irlo a otros. Cuando este servicio finalice podamos decir, como los dos hombres caminando en el camino de Maús, ¿acaso nuestro corazón no ardía en medio de nosotros mientras nos hablas? Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, y le voy a pedir que por favor tomen sus notas de sus esferos y sus notas para escribir. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Apocalipsis 1:1. La Biblia nos dice en el capítulo 1, Padre Celestial, de nuevo pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Por favor, lean el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Por favor, escriban esta cita, testimonios para los ministros y obreros evangélicos. Estoy leyendo de la página 113, párrafo 2 en español, comenzando en el párrafo 2. Considera las circunstancias de la nación judía cuando fueron dadas las profecías de Daniel. Voy a leer 3 párrafos para ustedes, y estos 3 párrafos confirman sin ninguna duda para que todo el pueblo de Dios esté comiendo de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Yo quiero que todos estemos enfocados mientras vamos en este estudio. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro de Apocalipsis se inició con una orden a entender la instrucción que contiene. Y el libro de Apocalipsis 1:3 está siendo citado. Y dice, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, el libro de Apocalipsis, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Un qué? Un gran reavivamiento. ¿Y qué es lo que estamos esperando y estamos orando? Por un gran reavivamiento. ¿Y qué significa la palabra reavivamiento? Significa que resurrección de la muerte espiritual. Reavivamiento en un simple sentido es la justificación, que somos perdonados, que cuando confesamos nuestros pecados nosotros nos levantamos de la muerte espiritual, y después del reavivamiento viene la reforma, que es la santificación, que es la perfección del carácter.
la página 114, párrafo 3, dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. ¿Y qué deberíamos estar haciendo? ¿Cuál es nuestro deseo? Una experiencia religiosa completamente distinta. ¿Y qué significa eso? Porque naturalmente la mayoría del pueblo de Dios tienen una forma de santidad, pero no tienen poder para vencer el pecado. Es una forma. ¿Y qué necesitamos? Una experiencia religiosa completamente distinta. ¿Qué libros debemos estudiar para traer esto? Los libros de Daniel y Apocalipsis. Vayamos, finalicemos este párrafo. Dice: ellos recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de puro corazón. Mientras estudiamos los libros de Daniel y Apocalipsis, dice que nosotros vamos a tener una vislumbre de los portales del cielo. Siguiente párrafo dice: una cosa se comprenderá con certeza por el estudio de Apocalipsis, que es la conexión entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida. Por favor, cierren al libro Apocalipsis, vayamos al libro de Daniel, capítulo 8. En semanas pasadas vimos Daniel 2, la semana pasada tocamos Daniel 7, ahora vamos a tocar Daniel capítulo 8. Del verso 1 al verso 2, yo quiero que todos entiendan y resalten el lugar actual donde recibió la visión, y él escribió los capítulos de Daniel. Él estuvo en el lugar de Susán, pero estuvo en las riberas del río Ulai. Dice, vi en el verso 2, vi en visión y sucedió que cuando la vi, que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto a ¿qué río? Al río Ulai. Y al lado del verso 2 pongan testimonios para los ministros, página 113. Miremos ese verso, testimonios para los ministros, página 113, para uno. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del río Ulai y del río Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, hoy están en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. ¿Dónde estaba él parado en visión? En las riberas del río Ulai. Las visiones que él vio son para los últimos días, y dice, y los eventos están en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos prehechos pronto ocurrirán. ¿Están listos para esto? Vayamos al verso 13 de Daniel 8. Y oí, él está en visión, dice, y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la transgresión de desolación para poner el santuario del ejército para ser hollados? Por favor, escriban ustedes. Yo quiero que todos se resalten las palabras, el continuo y la transgresión de desolación. Ahora, primero, esa palabra sacrificio que está allí está añadida. Esto significa que en el hebreo no había palabra para eso. Está provista por la sabiduría humana. En Primeros Escritos, página 74, párrafos, escríbanlo. Luego, esta palabra continua debería leerse sin sacrificio. Y cuando dice,
¿Y hasta cuándo durará la visión del continuo y la transgresión de desolación? Por favor, escríbanlo cuidadosamente. El continuo es un poder desolador. La transgresión es un poder desolador. Ambos, el continuo y la transgresión de desolación, son poderes satánicos destructores. Y yo quiero que todos escriban para que en la palabra del continuo el verso 12 no sea algo santo. Dice, ¿hasta cuándo durará la visión de desolación y la transgresión de desolación que pone tanto el santuario y el ejército para ser hollados? Entonces, ¿qué dos entidades pisan el santuario y el ejército? Pues el continuo y la transgresión de desolación. Nosotros podemos decir el continuo de desolación y la transgresión de desolación. ¿Quién es el ejército ahí en ese lugar? Que el continuo. ¿Qué es transgresión? De hecho, pues es pecado. Entonces, el continuo y la transgresión de desolación son poderes satánicos. Si es esto claro, digan amén. Entonces, ¿quién es este ejército? La palabra ejército significa pueblo. Muy bien, el ejército es pueblo. Por favor, escriban estas dos citas. Por favor, escriban 2 Samuel, capítulo 20, verso 23. 2 Samuel 20, 23. Segunda escritura, 1 Samuel 28, 19. 1 Samuel 28, 19. Tercera escritura, Jueces capítulo 7, verso 15. Jueces 7, 15. Y en el contexto, el ejército es el pueblo de Dios. El continuo y la transgresión de desolación pisotearon al pueblo de Dios y al santuario. ¿Y qué es el santuario? ¿Qué es el santuario? El santuario, en un sentido, señala a una construcción, a las casas de adoración, donde el pueblo de Dios adoraba, pero principalmente este santuario está hablando de un mensaje. Es el mensaje del santuario de verdad. Entonces el continuo y la transgresión de desolación están pisoteando el santuario, la verdad, y también está pisoteando al ejército que es el pueblo de Dios. ¿Quién es la transgresión de desolación? La transgresión de desolación, por favor escriban, la transgresión de desolación es el cuerno pequeño. La transgresión de desolación es el papado. La transgresión de desolación es la Iglesia Católica Romana, el sistema papal. Y vayamos a Daniel 8:9 para confirmarlo. Y ustedes van a ver que el cuerno pequeño en la Escritura toma el epíteto de transgresor. Miremos el verso 9. Y de uno de ellos salió ¿un qué? Un cuerno pequeño. ¿Qué capítulo es este? Capítulo 8. ¿Dónde es el primer lugar donde encontramos el cuerno pequeño? Daniel 7. ¿Y quién es Daniel en el capítulo 7? El papado. Ahora vayamos a Daniel 8:9. Este es el cuerno pequeño, dice. Ahora vayamos al verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra. Y las pisoteó. Entonces este poder pisoteó al pueblo de Dios. Vayamos al verso 11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. ¿Y quién es el príncipe de la fortaleza? ¿Quién es el gobernador de la iglesia? Pues Cristo. ¿Y quién quiso magnificarse? ¿Quién se engrandeció? ¿Quién quiso engrandecerse? Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Miremos el verso 12. Ahí está cita conectando transgresión. Y el ejército le fue entregado causa de la prevaricación del continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuando quiso y prosperó. Ese es el continuo.
Dice, y echó por tierra, es el papado, y echó por tierra la verdad. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Por favor, resalten la palabra hizo lo que quiso y prosperó. Este es el papado. Ahora vayamos al verso 23. Miremos qué significa un cuerno en profecía. Significa un poder o un rey. Miremos el verso 23 y explica que la transgresión de desolación, que es el cuerno pequeño, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y en su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá a muchos maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo, al ejército de los santos. Entonces, ¿en dónde encontramos esto? En el verso 12, verso 24 en la parte final. Y destruirá a los fuertes y al pueblo que es el ejército de los santos. Verso 25, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, este es el papado, y con paz destruirá a muchos. ¿Lo ven? ¿Y quién se para ante como el hombre del paz? Pues el papado, Roma. Dice, y contra el príncipe los príncipes se levantará, mas sin manos será quebrantado. Ese es Daniel 2, la piedra. Y ahora, la transgresión de desolación, el cuerno pequeño es el papado. ¿Es este punto claro? Volvamos de nuevo al verso 13. ¿Y cuál es la segunda entidad que va a pelear contra el santuario y el ejército? ¿Quién es? El continuo. ¿Y quién es el continuo? El papado quitó a alguien, al continuo. El continuo es el imperio romano. Vayamos al verso 11 para confirmarlo. El continuo es el imperio romano. Y ahora en el verso 11 la Biblia nos dice que el cuerno pequeño, el papado, quitó el continuo del camino para poder gobernar. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué entidad gobernó al mundo antes del papado? Es Roma pagana, es el imperio romano. Y esto es, nosotros estuvimos la semana pasada, estudiamos Daniel 7, verso 7, es Roma, y el verso 8 es Roma. Dice, y magnifica, y aún contra el príncipe la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo. Por favor, resalten que fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario, esa oración pagana, fue quitado, fue echado por tierra. Entonces debemos entender algo. Vayamos a 2 Tesalonicenses. Aquí está el punto que yo quiero hacer. ¿Por qué el papado removió el paganismo? ¿Por qué fue necesario esto? Primeramente porque en el primer advenimiento de Cristo, en el primer advenimiento de Jesús, antes de que Cristo llegara a la escena, los judíos buscaron los símbolos. Pero cuando Cristo vino, los símbolos pasaron y la sustancia llegó a ser real. No más símbolos, sino Cristo es la sustancia. Ahora, el papado tenía la oración pagana. Ellos también cambiaron. Ahora, el cristianismo se combinó con el paganismo, y la Iglesia Católica no es sino paganismo bautizado. Es paganismo traído a la Iglesia para engañar al pueblo remanente de Dios. 2 Tesalonicenses, ¿se acuerdan qué fue qué frase les dijo que ustedes resaltaran en Daniel 8:11? Es claro, dice que ¿quién fue el que fue quitado? El continuo fue quitado. Vayamos a 2 Tesalonicenses 2:3, verso 3 y versos 4. Estos dos versos muestran el papado. Cuando yo voy al verso 5, ustedes van a ver el paganismo, van a ver el imperio romano.
Vamos al verso 3 y yo les voy a decir que cuando leamos estos versos va a tener sentido. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre pecado? El hijo de perdición es el cuerno pequeño, el papado. La transgresión de desolación es el papado. El verso 4 lo confirma, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y qué iglesia o qué entidad tiene un hombre que reclama ser Dios en la tierra? El vicario de Cristo, pues el papado, la transgresión de desolación. Quitó el paganismo del camino. Verso 5, ¿no os acordáis? Está hablando Pablo. ¿Quién está gobernando en el tiempo en que Pablo escribe estas palabras? ¿Qué nación? El Imperio Romano. Dice, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Algo estaba sosteniendo a algo para que sea revelado en su tiempo. Porque este es el papado, para que sea revelado en su tiempo. Verso 7. Porque el misterio de iniquidad, verso 7, porque el ministerio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que, este es Roma pagana, el que ahora lo detiene. Verso 8, y entonces será revelado aquel inicuo. Muy bien, entonces, ¿quién es el continuo que debe ser quitado del camino para que se levante el papado, la transgresión de desolación? Es Roma pagana. Por favor, escriban ustedes. En el verso 7, Pablo dice que las mismas políticas, las mismas prácticas de Roma pagana van a ser encontradas en el papado. ¿Ustedes lo escucharon? ¿Qué dije? Las políticas, las prácticas, las características de Roma pagana van a ser encontradas en el papado. ¿Qué confirma esto? En el verso 7, Pablo dice, el misterio de iniquidad ya opera. ¿En dónde está operando? En Roma pagana. Cuando el papado vino a la escena, ella incorporó completamente los misterios de iniquidad. Ahora, cuando ustedes lean Apocalipsis 17, el verso 5, cuando dice esta ramera, y se llama misterio. Babilonia, dice misterio, Babilonia la grande, la madre de la ramera hacia las abominaciones de la tierra. Este es misterio Babilonia. ¿De dónde tomó estos misterios? De Roma pagana. Los misterios de iniquidad ya estaban trabajando ¿en qué días? En los días de Pablo. Este es el Imperio Romano, pero cuando Roma fue quitada del camino, el papado se levantó para una dominación mundial. Entonces las mismas prácticas de Roma pagana van a ser encontradas en el papado. Por favor, escriban este punto. ¿Qué hizo el Roma pagana al pueblo de Dios? ¿Roma pagana no fue un poder perseguidor? ¿Roma pagana no mató y no asesinó a los cristianos en los primeros siglos? ¿Y quién mató a Pablo? El emperador Nero. ¿De qué imperio? Del Imperio Romano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a encontrar en Roma pagana, Roma papal? ¿Y qué hizo Roma papal desde el 538 hasta 1798? Segundo, la segunda política es la práctica que tenía Roma pagana, que fue transferida al papado. Y esta práctica es legalizar la sodomía. ¿Legalizar qué?
legalizar la sodomía. Ahora, el sistema pagano no fue un sistema de sodomía. ¿Y qué es lo que está pasando en la Iglesia Católica Romana? El misterio de iniquidad está trabajando ya y no comenzó en Roma. No comenzó en Roma, pero este misterio comenzó en los tiempos bíblicos antiguos. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 23, del 5 al 6, trajeron la sodomía, pero gracias a Dios Josías quitó esto del campamento. Ahora, en el Imperio Romano, ¿cómo confirmamos que legalizaron la sodomía, el ateísmo? Legalizar la sodomía es legalizar el ateísmo. ¿Me escucharon? Legalizar la sodomía es legalizar el ateísmo, es paganismo. ¿Cómo confirmamos esto? Pues, ¿qué libro lleva el nombre del Imperio Romano? En la Biblia es Romanos. Vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Esto es la transgresión de desolación en conjunto con el continuo. Miremos la pantalla mientras vamos a Romanos 1. La gran controversia 434, párrafo 2. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano. Este es el continuo, en el cual el paganismo fue la religión prevaleciente. ¿En qué? Y es esto lo que llamamos al Imperio Romano. Esta es Roma pagana. Ahora vayamos a Romanos 1:21. Esto es paganismo. Esto es ateísmo. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Este es paganismo. Vayamos hasta el verso 25, no vamos a pasar mucho tiempo, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Vayamos al verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Verso 28. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Eso significa que legalizar la sodomía es ¿qué? Es quitar a Dios de sus mentes, es quitar a Dios del país. ¿Y qué pasó en el continuo, en el Imperio Romano? Esto es de un medio interesante que es el Catholic World Report. El titular dice mayo 22 del 2012. Dice, el matrimonio gay no es nada nuevo bajo el sol. Y entonces Roma legalizó la sodomía. Roma legalizó el matrimonio homosexual. Este es el continuo que fue contra el santuario y persiguió al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo América en el 2015? ¿Qué pasó en América en el 2015? En junio del 2015 legalizaron la sodomía. ¿Y qué vino a América oficialmente en junio del 2015? Llegó que el continuo, las políticas del continuo llegaron a América. En junio del 2015, no pierdan este punto. Ahora, basado en el capítulo 8, ¿qué hizo el papado para gobernar? ¿Qué hizo?
Ahora, ¿qué hizo la transgresión de desolación para poder gobernar? Es una pregunta. Tuvo que remover el continuo del camino y ella gobernó. ¿Y qué llegó en junio del 2015? Las prácticas y las políticas del continuo. ¿Y qué viene entonces para América y para muy pronto? ¿Qué viene para América muy pronto? ¿No tiene esto sentido, mis amigos? Y es por eso que se nos dice en Testimonios para los Ministros, página 115, que la luz que Daniel recibió, fue especialmente las visiones en las riberas del Ulai y del Sinai, están en el proceso del cumplimiento, y todos los eventos pronto van a pasar. ¿No estamos viendo estas cosas ahorita? ¿Qué está pasando en la Iglesia Católica Romana? ¿No están ellos practicando haciendo las prácticas del continuo? Ahora, en junio del 2015, las prácticas del continuo, la sodomía, vinieron a América. Ahora, ¿cuándo vino la transgresión de desolación? ¿Cuándo este cuerno pequeño llegó a América? Pues miremos el mismo año, amigos, el mismo año, en septiembre. Septiembre 24 del 2015. ¿Qué conexión, amigos? Junio del 2015, ¿qué vino a América? El continuo, la política, las prácticas del continuo. ¿Y quién vino después? La transgresión de desolación. El 2015 no fue un año significativo cumpliendo las profecías. ¿No fue un año significativo? Muy bien. Volvamos al capítulo 8 de Daniel. Ahora, las políticas y las prácticas del continuo del paganismo no fue solamente en América. ¿Qué pasó en el Caribe? ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué pasó en Asia? ¿Qué pasó en Canadá? ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en Australia? ¿No todos legalizaron la sodomía? Entonces, ¿qué vino a todas las naciones? Pues las políticas legalizadas. Política significa legislación, y las prácticas es sodomía. Entonces, ¿qué política y qué práctica fueron dadas como un viento mundialmente? El continuo. Entonces, ¿qué viene? ¿Quién es el que viene? La transgresión de desolación. ¿Y dónde vamos a estar viendo esto? ¿En Australia, en Asia, en Europa, en Jamaica? ¿Dónde? No. ¿En Canadá? No. En los Estados Unidos de América. Es mejor que usted se despierte, amigos. Ahora vayamos a Daniel 8:13 para que coloquemos la puntilla en el lugar adecuado. ¿Por cuánto tiempo, hasta cuándo durará la visión del continuo, la legalización de la sodomía y la transgresión de desolación que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Ahora, ¿ustedes creen que estos dos poderes están trabajando en contra? No. Uno prepara el camino para el otro. Es por eso que se nos ha dicho que hay un movimiento, hay una bestia que viene del abismo que está trabajando para traer la crisis de la ley dominical. Y dice para que pone el santuario del ejército para ser hollados. Entonces, el continuo en la forma del movimiento LGBT no está persiguiendo, está forzando al mundo entero para aceptar la sodomía. ¿Qué está pasando con un panadero que rehusó hacer una torta para una pareja homosexual? ¿Qué está siendo cumplido? ¿Qué está pasando en las escuelas públicas? De algunos de ustedes envían a estas escuelas públicas, ¿qué es lo que se les está enseñando? ¿Ah? Las políticas, no, las prácticas del continuo. ¿Y qué es el continuo? Es sodomía. ¿Qué escritura está siendo cumplida ante nuestros ojos? ¿Qué escrituras están siendo cumplidas? Y ahora, el papado en la otra forma, está con los protestantes apóstatas, están diciendo que deben contrarrestar este movimiento legalizando la moralidad, lo cual va a traer ¿qué?
el resurgimiento del papado, la Iglesia y el Estados Unidos. ¿Qué escritura se está cumpliendo ante nuestros ojos? Despierten, mis amigos, no solamente en los mercados, sino en las escuelas públicas, sino encontramos el continuo pisoteando al pueblo de Dios en los adventistas del séptimo día. ¿Cómo lo vemos ahora esto? ¿Cómo vemos esto ahora? No estamos viendo en diferentes universidades, Andrews, Loma Linda, La Sierra, PUC, un movimiento para promulgar y para promover la homosexualidad. Y si usted dice en contra de cualquier cosa, ¿qué ellos le van a hacer? ¿Qué le van a hacer a ustedes públicamente? Lo van a perseguir. Y esto, el continuo está pisoteando al pueblo de Dios y al santuario. ¿Qué escritura se está cumpliendo ante nuestros ojos, amigos? ¿Qué se está cumpliendo ante nuestros ojos? ¿Qué se ha cumplido? Incluso la división norteamericana de esta denominación está soportando el movimiento LGBT. Y si usted dice cualquier cosa, va a los medios sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, y públicamente lo avergüenzan al pueblo de Dios. ¿Qué se está cumpliendo ante nuestros ojos, mis amigos? Vayamos a Daniel 8:13. No sabemos lo que estamos viendo, lo que está pasando. Esto es una broma. Todo esto son los campos. Ustedes no han escuchado no Seven Days, sino Seven Gay Adventistas Gay. Loma Linda empujando este estilo. Todas las instituciones, en las iglesias, en el mundo, Danny Akers y el resto, estamos aquí, hermanos y hermanas. ¿Qué escritura se está cumpliendo? Que está pisoteando el santuario y al pueblo de Dios. Ahora, Daniel estaba en las riberas del río Ulai, estaban hablando dos hombres, vino una pregunta, y esa pregunta es pertinente para nosotros, porque cuando ustedes lean esta pregunta le va a dar sentido de lo que está pasando estas cosas en el mundo y en la iglesia. Yo quiero que todos lean esto. Dice, ¿cuál es la pregunta en el verso 14? Dice en el verso 13, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a encontrar en los mercados, en la música, que todo lo que promueve la homosexualidad? ¿Por cuánto tiempo la Celine Dion promocionando la sodomía con los niños? ¿Cuánto tiempo vamos a permitir que los jóvenes vayan a los sitios comerciales que ven alrededor sodomía? ¿Por cuánto, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener en los campos universitarios los clubes LGBT? ¿Por cuánto tiempo vamos a tener pastores en los púlpitos diciendo que la Biblia debe ser cambiada para acomodar el estilo de vida de las personas LGBT? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener en Loma Linda estudios y paneles de discusión que debemos aceptar los individuos del movimiento LGBT para ser miembros y también para ser oficiales y pastores en nuestras iglesias? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que a pastores que digan que quitemos escrituras de la Biblia que no nos gustan, que llaman al movimiento LGBT un pecado? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener iglesias que están soportando esto? ¿Hasta cuándo vamos a tener niños en la plataforma bailando y zarandeando su cuerpo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener un anciano transgender mantenido en su posición? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo la transgresión de desolación? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener el papado, los evangélicos empujando por una ley dominical? ¿Hasta cuándo?
y la respuesta es dada. ¿Ustedes quieren la respuesta? La respuesta es dada en dos partes. Yo quiero que todos escuchen. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, amigos? Iba a compartir dos videos, pero yo los removí. ¿Ustedes saben por qué? Porque alguien me envió un video y yo se lo voy a dar esta tarde de lo que está pasando en el hospital de la iglesia, en la iglesia del hospital de Florida. Están celebrando la Navidad. Ustedes vieran a los niños bailando y en la iglesia, y pues duplicando ritmos hip hop, literalmente haciéndolo. Si yo lo traigo a romper su concentración y usted les provocaría vomitarlo. Pero ¿hasta cuándo vamos a tener estas cosas pasando, amigos? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es dada, y ustedes saben qué fue lo que pasó este jueves cuando compartimos lo de los conquistadores que estaban marchando y están marchando para dar un testimonio, pero hay una cantidad de tambores. Ustedes están perdiendo el tiempo y el tiempo de Dios también, y el dinero de Dios usted va a tener que responder por eso. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es la pregunta, amigos? Y ahora la pregunta para ustedes, ¿es cristiano el danzar? Esto es paganismo, amigos. ¿Y qué es el continuo? Es paganismo. ¿Y qué hay en nuestra iglesia? No está teniendo esto sentido para ustedes. Esto es paganismo en la iglesia. ¿Hasta cuándo, amigos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál respuesta es dada? ¿Cuál es la respuesta que sea? Hay dos respuestas completas. La primera está en Daniel 8:14. Vamos a Daniel 8:14. Dice, y él me dijo, ¿hasta cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo es un tiempo? ¿Hasta qué? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Porque el verso 14 no va a alumbrar todavía. ¿En dónde finalizaron este tiempo? No dude. ¿Dónde finalizó este tiempo? En octubre 22 de 1844. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar el continuo del paganismo y el papado, forzando a ellos a aceptar la sodomía y la observancia del domingo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se abre el juicio investigador, octubre 22 de 1844. Si es esto claro, digan amén. Entonces, sin embargo, esto no va a alumbrarlos todavía. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1798? El poder del papado no fue roto en 1844, sino ¿cuándo? En 1798. Entonces dice, Señor, el verso 14 no está respondiendo el verso 13, porque el verso 13 es verso 14, 1844. Ahora el verso 13, ¿hasta cuándo el continuo y la transgresión de desolación? Yo estoy buscando la respuesta de 1798, no 1844. Vayamos al mismo autor, Daniel 12, verso 6. Vayamos a mirar la respuesta al verso 12 y miremos en el verso 6. Y dijo uno al varón vestido de lino. De hecho, el verso 5 le da el contexto. Dos hombres están hablando en el verso 5, y el verso 6 dice, están ellos en las riberas del río Lai. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Y cómo vamos a estudiar la Biblia? Comparando escritura con escritura. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Qué fecha es dada en el verso 7? Y hoy al varón vestido se le dice un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando él, que es el papado, acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué año es tiempo, un tiempo y la mitad de un tiempo, y dos tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Hasta qué año nos lleva? Hasta 1798. ¿Hasta cuándo? Entonces piensen en esto. Los cristianos que vivieron en los primeros siglos, desde 538 hasta 1798, ¿no fueron rodeados por paganismo? Amigos, en la Iglesia Católica Romana nosotros vemos la pedofilia, la sodomía. ¿No creen ustedes que la pedofilia y la sodomía no estuvo prevaleciente entre 538 hasta 1798? ¿Hasta cuándo los cristianos van a ser forzados para guardar el domingo y bajo persecución no dieron el sábado? ¿Cuál es la respuesta? Las personas que vivieron desde el 538 tuvieron que ver hasta el futuro, hasta 1798. ¿Hasta cuándo? ¿Les puedo dar una segunda escritura, un segundo testigo? Vayamos a Daniel 8:13. Por favor, escriban ustedes. No escriban con sus lápices, de pronto por si se equivocan en sus Biblias. Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Entonces, por favor, resalten para ser pisoteados. Y resalten esto. Este es Apocalipsis 11, verso 1, verso 3. Apocalipsis, verso 2 y verso 3. Vayamos allá. ¿A dónde vamos? Apocalipsis, capítulo 11, y miremos el verso 2. ¿Hasta cuándo es la pregunta? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la sodomía y aceptar la sodomía para que hasta cuándo el papado y los protestantes apóstates van a empujar para la ley dominical? ¿Hasta cuándo? Vayamos el verso 2 y el verso 1 es clave porque menciona el santuario. Miremos el verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos, el papado, hollarán la santa ciudad 42 meses. ¿No? Si no ven esta frase, dice, hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Por cuánto tiempo? Por 42 meses. ¿Usted cree que son edificios? No. ¿Quién habita en la ciudad santa? El pueblo de Dios. Por 42 meses proféticos. Ahora el verso 3 dice, y daré potestad a mis dos hijos que ellos profetizarán por 1260 días. Amigos, ¿hasta cuándo? Esta es su primera pregunta. Vayamos de nuevo a Daniel 8. ¿Hasta cuándo? Porque ya les dije, verso 14 de Daniel 8 no está respondiendo el verso 13. Daniel 8:13. Hasta que las personas vivieron del 538 a 1798. El verso 14 es para nosotros. ¿Por qué? Porque yo quiero que todos sigan esto. Yo quiero que todos sigan cómo los puntos se conectan. Hasta cuando el papado, el paganismo se iba a forzar, se iba a dar para que se aceptara el paganismo y el domingo y la ley dominical. ¿Hasta cuándo? Hasta 1798 el papado recibió su herida, pero esta herida está siendo sanada. Eso significa que esta pregunta debe ser hecha de nuevo. ¿El continuo está prevaleciendo ahorita? Sí. Eso significa que la pregunta debe ser hecha de nuevo. ¿Es este punto claro? ¿Me entendieron? La herida del papado está siendo sanada, la sodomía, el paganismo. Estamos empujados a aceptar ambas cosas. Entonces la pregunta se va a dar de nuevo. Entonces la respuesta es ¿hasta cuándo? Leamos el verso 14.
¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Cuál es la frase? Entonces el santuario será purificado. Entonces nosotros sabemos que el verso 14 tiene dos aplicaciones. El verso 14 significa la apertura del juicio investigador y el verso 14 también significa el cierre del juicio investigador. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a encontrar el continuo y el papado? ¿Hasta cuándo? Hasta que el santuario sea completamente limpio. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué va a hacer Cristo cuando el santuario sea completamente limpio? Jesús se para. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Tiene esto sentido? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que qué? Hasta que se cierre el tiempo de provisión, hasta que el santuario sea completamente limpio y Cristo se pare. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Eso significa que tenemos algunas semanas. ¿Tiene esto sentido? Cuando usted escuche la palabra ¿hasta cuándo? ¿Qué está insinuando? ¿Qué está implicando? ¿Hasta cuándo? ¿Significa que debo esperar hasta que Cristo se pare? Yo debo esperar hasta que Él completamente limpie el santuario celestial. Eso significa que si usted reclama de detestar el continuo y la transgresión de desolación, apúrese para que tenga victoria sobre el pecado, para que Cristo pueda limpiar el santuario, para que usted no tenga que esperar, no tenga que soportar el continuo, el paganismo y el papado, la transgresión de desolación, para empujar a la ley dominical. Todo está empujando. Todo está dependiendo de cómo nosotros vivimos y el hasta cuándo está dependiendo de nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, amigos? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se pare. Entonces, ¿qué implica esta frase para nosotros? Si decimos tenemos un tiempo para ir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos manifestar? ¿Hasta cuándo? Muy bien, ¿hasta cuándo nosotros vamos a pasar por esto? ¿Qué necesitamos para pasar esto? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se pare. Pero antes de que Cristo se para, debe venir la marca de la bestia. ¿Hasta cuándo debe venir un tiempo de prueba? El corto tiempo de prueba. ¿Hasta cuándo? Esta frase, ¿qué insinúa para nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿Qué? ¿Están temerosos de decirlo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos aquí? ¿Aquí qué? Fe, la fe de Jesús. Por acá, ¿qué? Amigos, ¿ustedes creen que necesitamos paciencia y la fe de Jesús? ¿Ustedes creen que necesitamos el soportar la resistencia? Una fe cristiana no va a poder aguantarnos, amigos. Vayamos a Jeremías capítulo 12. Si estamos caminando, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Si en la tierra de paz te escondiste, ¿cómo harás con la espesura del Jordán? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre a caballo y un hombre a pie? La velocidad y los movimientos finales van a ser rápidos. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11. Los movimientos finales van a ser rápidos. Si nuestra fe es débil, ¿cómo vamos a soportar cuando los movimientos sean más rápidos? ¿Y cómo vamos a soportar, dice, en las riberas del Jordán? ¿Y qué estaba pasando en el Jordán? Hablando literalmente, había agua. ¿Y qué tipifica agua en las profecías? Personas. Si no aguantamos con los de a pie, ¿cómo vamos a aguantar con los de a caballo? ¿Cómo vamos a soportar cuando las espesuras del Jordán se vengan, cuando todas las naciones se vengan en contra del pueblo de Dios? Mateo 24, del verso 7 al verso 10. ¿Qué necesitamos? Para la paciencia.
Vamos a leer Jeremías capítulo 12, verso 4. Leámoslo. Vayamos a Jeremías capítulo 12. Yo quiero la frase en el verso 4. Encontramos esta frase, verso 12, 14. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra? No debido a las calamidades, sino también a que el pueblo de Dios va a estar sometido. ¿Cuál fue la experiencia de Lot en Soma? ¿No encontró el continuo allá? ¿No los escucha a ustedes? Lot no tuvo que encontrar el continuo. ¿Qué es el continuo? Paganismo, legalización de sodomía. ¿Y qué encontró Lot? La sodomía. ¿Y cuál fue la actitud mental de Lot? Pues terrible. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó ¿qué? El fuego y el azufre. ¿Tiene esto sentido? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo le dijo, Lot, toma tu familia y vete. Esto tipifica el cierre del tiempo de gracia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se pare. Pero tenemos que por ahora soportar, porque tenemos algunos meses frente a nosotros, pocos meses. Tenemos que soportar. ¿Tiene esto sentido? ¿No ven su frase en el verso 4 y en el verso 5? Cierre Jeremías. Vamos a ir a Santiago capítulo 5. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Hasta el cierre del tiempo de gracia. Es por eso que nosotros todos necesitamos paciencia y ¿qué más? Y soportar la fe. Esa es la fe de Jesús. Santiago capítulo 5. ¿Qué registro estudiamos la semana pasada? Job. Vayamos al verso 10. ¿Qué dice? Dice, hermanos míos, tomad, por ejemplo, la aflicción y de paciencia a los profetas que han hablado en el nombre del Señor. Paciencia. Dice verso 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que soportan. Por favor, resalten la palabra soportan. Y habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, ¿qué tuvo que aprender Job y manifestar en ese tiempo cuando él fue oprimido y perseguido por Satanás? Tuvo que aprender dos cosas: paciencia y el soportar. ¿Ustedes no creen que Job no preguntó la palabra ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Hasta cuándo? Y Job tuvo que esperar 42 capítulos. ¿Hasta cuándo? Y Job tuvo que recibir y manifestar la paciencia y el soportar esto. Voy a romper esto en el laboratorio. Tomen sus Biblias y vayan a sus concordancias. Yo quiero que todos, por favor, busquen la palabra soportar o la palabra soportar o resistencia, que resiste, que soporta. Y mire una escritura, encuentra una escritura. Yo quiero un salmo o en el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿alguien? Alguien, por favor, en el Nuevo Testamento, deme una escritura, o en el Nuevo Testamento, ¿en qué escritura? ¿Cuál? Bueno, vayamos a Salmo 30, verso 5, ¿qué dice? Dice, Salmo versos 35, porque en un momento durará su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué mañana? Nosotros vemos las riberas del Jordán. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros veamos la mañana gloriosa del Jordán. ¿Hasta cuándo? ¿De aquí hasta allá? Paciencia y soportar. Soportar y paciencia. En el Nuevo Testamento que hable sobre soportar. Mateo 10, verso 22, ¿qué dice?
y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra escritura, Mateo 24, verso 12, verso 13, que dice, porque la iniquidad va a abundar, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta cuándo? Nuevo Testamento. Yo quiero esta, porque yo quiero que todos vayan allá. Segunda de Timoteo, capítulo 2, habla, verso 3, esta habla del pueblo de Dios que vamos a estar en una batalla. No somos soldados en el ejército del cielo. No vamos a tener que perseverar por estos problemas económicos, problemas, pruebas, tentaciones. ¿Hasta cuándo? Problemas en el matrimonio, enfermedad. ¿Hasta cuándo? Segunda Timoteo capítulo 2, verso 3. ¿Qué dice? Vamos allá. Segunda Timoteo 2, 3, ¿qué dice? Tú pues soporta o persevera aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. ¿Hasta cuándo tienes que soportar? ¿Hasta cuándo vamos a tener que perseverar? Otra, el señor productor en el fondo, ¿quién es? Hebreos 6, capítulo 14. Este está atendiendo a Abraham. ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes no creen que Abraham preguntó hasta cuándo? Dios le prometió, usted va a tener un hijo, el hijo de la promesa. E incluso Abraham no pudo soportar esto. Muy bien. Dios no trabajó un milagro, pero este milagro se dio inmediatamente. No, él tuvo que esperar, amigos. ¿Por cuánto tiempo tuvo que esperar? ¿Un año después? No. ¿Por cuánto tiempo? Vamos a ir a Hebreos 6, 14, verso 15. Y así pacientemente soportó o perseveró. Es paciencia. Aquí están las dos palabras, paciencia y perseverancia. Él obtuvo la promesa. ¿Hasta cuándo vamos a tener que pasar por estas crisis, estas frases? Le voy a dar a ustedes otra aplicación de la palabra el continuo. El continuo es paganismo, sodomía, pero el continuo también es la desolación continua. El continuo son pruebas diarias. ¿Hasta cuándo vamos a tener que encontrar problemas diarios? ¿Hasta cuándo? ¿Tiene este sentido? Es por eso que Pablo dice en Romanos 8, dice, porque yo soy muerto todos los días, pero ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, somos más que vencedores. 8:35. Atrás, en otra escritura, en la parte de atrás del Nuevo Testamento. Vayamos allá. Santiago 1. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a enfrentar las pruebas diarias, el continuo diario? ¿Hasta cuándo vamos a morir al ego, al yo? Santiago 1:12, por favor, léanlo. Joven, Barry, léalo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que a los que le aman. Entonces, ¿cuál es la condición para recibir para perseverar? Es el amor. ¿Y cuál es la condición? ¿Cómo vamos a responder a Dios? Porque naturalmente no lo amamos a Él. Tenemos que pedirle, Señor, dame amor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando nosotros le preguntemos a Dios, ¿hasta cuándo vamos a soportar el continuo? A encontrar las pruebas y la desolación, la transgresión de desolación. Es nuestro deseo, es el deseo de Dios que Dios nos quiere vestir. ¿Con qué es lo que Cristo nos quiere vestirnos? Con el vestido de la justicia. La pregunta ahorita que estamos haciendo en diciembre 15 del 2018 es la misma pregunta
pregunta que los cristianos hicieron entre el 538 hasta 1798. ¿Hasta cuándo? Y Jesús les dijo, no se preocupen por el hasta cuándo, sino estén seguros de que ustedes están vestidos con mis vestidos, yo les voy a dar descanso. Por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 6. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando ustedes vayan por sus pruebas diarias, recuerden este mensaje. ¿Hasta cuándo? Y la pregunta viene, la respuesta viene hasta la mañana. La respuesta no se preocupen hasta cuándo, sino preocúpese que usted tiene el amor en el corazón, usted tiene paciencia y tiene perseverancia. Y tenemos que pedirle a Dios por esto. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 9. ¿Estamos allí? Verso 8 menciona la persecución. ¿De qué poder? Del papado, de la transgresión de desolación. Y que volverá. Ahora vayamos al verso 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que ellos dieron. ¿Por qué fueron muertos? Por la palabra de Dios y por el testimonio. ¿Qué escritura viene a nuestra mente? ¿Hasta cuándo? Apocalipsis 12, verso 17. Y entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente, los cuales que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vayamos ahora al verso 9 de Apocalipsis 6, vayamos al verso 10, y clamaban en alta voz diciendo, ¿qué? ¿Hasta cuándo? ¿Usted no ve la pregunta de nuevo ahí? ¿Hasta cuándo? Este es 538 hasta 1798. Pero va a repetirse, entonces debemos hacer la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, ¿no juzgas si venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Y cuál es la respuesta en el verso 11? Y le fueron dadas, no se pregunte hasta cuándo, sino esté seguro que usted tenga que. Usted tenga que, amigos. Verso 11. Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos. A todos los que preguntaron hasta cuándo. Y les fue dicho que reposasen todavía un poco tiempo. Entonces debemos estar preguntando hasta cuándo y qué dos cosas Cristo espera que nosotros, impartir en nosotros. Ustedes me van a hablar. ¿Qué dos cosas? Las vestimentas blancas y el descanso. El descanso físico. Él lo va de pronto a poner a dormir o en un descanso emocional. Toda la paz que sobrepasa cualquier entendimiento es la ley del sábado de descanso. ¿Hasta cuándo? ¿Quiénes han pecado? ¿Cuántos están desnudos? ¿Qué necesitamos todos? Pues necesitamos las vestiduras blancas. Necesitamos es confesar y someternos. Examinarnos a nosotros mismos viendo nuestra necesidad. Apocalipsis 3, y esto no es por nuestras propias trabajos. Palabras de el Gran Maestro, página 253, párrafo 3 en español, poniéndonos el manto de Cristo, de la justicia. Juan 15:10 dice, Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Dice, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Qué significa esto para usted, amigos? ¿Cristo no obedeció todos los mandamientos de Dios? Sí. ¿Y cómo lo hizo Él? ¿Qué esperanza hay para nosotros? Que nosotros también obedezcamos los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Es posible entonces vencer el pecado? Sí, porque ¿qué? Porque Cristo es ¿qué? Cristo es nuestro sustituto. ¿Y qué más? La semana pasada que estuvimos, y Cristo es nuestra garantía.
Entonces, porque Jesús venció el pecado como hombre, es seguro que todos nosotros vamos a poder vencer el pecado. Amén. Él es nuestro sustituto y nuestra garantía. Muy bien. Aquí está la condición. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la condición? Debemos someternos a Cristo. ¿Y cuál es la condición? Pues someter toda imaginación a Él y cualquier cosa que nos exalte sobre el conocimiento de Dios y nos trae a nosotros y llevemos a cautivar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 349, párrafos, dice: todos los que hagan esto van a recibir el Espíritu de Dios sin medida. Este es el poder completo de la lluvia tardía del Espíritu Santo. ¿Se van a someter ustedes hoy, mis amigos? ¿Se van a someter? ¿Lo van a hacer? ¿Hasta cuándo? Déjeme decirles esto. Los santos van a clamar por cuánto tiempo, pero los pecadores también van los pecadores, los que no se arrepienten van a también a decir hasta cuándo, cuando ellos sean tostados quemados en el fuego del infierno. Pero no crean ustedes que es una llama y ya, no. Va a haber personas que estén quemándose en proporción a los pecados que usted tenga, y usted se va a extinguir completamente. Y usted no cree que ellos van a preguntar ¿hasta cuándo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Se van a someter? Pero el terror del infierno no va a ser el asunto para que usted se someta. Es lo que Cristo ha hecho por usted. Ahora usted puede respirar. En Él nosotros vivimos, en Él nos movemos y en Él estamos todos. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Qué tanto es Cristo para usted? ¿Es su sustituto? Es aquel tomó el fuego del infierno por nosotros. Entonces nosotros no nos sometemos porque tememos el fuego de Dios, sino porque Él es nuestro sustituto. Él tomó eso por mí y yo no tengo que decir hasta cuándo en el fuego, sino porque Él es mi sustituto. Él es mi garantía. ¿Se van a someter ustedes? Y tenemos que hacerlo ya. Apocalipsis 3, marque el verso 3 al verso 5. Y nosotros necesitamos paciencia, necesitamos fe. La fe de Cristo necesitamos soportar ya. ¿Por qué? Porque el día ha llegado y la transgresión de desolación, amados, está en su camino. Vayamos a Mateo 24. Y aquí es donde yo sé, hermanos, que esta pregunta ¿hasta cuándo? Va a ser respondida por diferentes perspectivas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se pare. Basados en las señales que estamos viendo, tenemos unos pocos meses antes de que Cristo se pare. Y antes de que Cristo se pare y limpie el santuario celestial completamente, la marca de la bestia debe ser forzada, debe ser impuesta. Y no hay otro movimiento que la transgresión de desolación, el cuerno pequeño, el papado, está usando para traer la ley dominical que el movimiento del cambio climático. No hay otra herramienta en la caja de herramientas de Satanás que une la mayoría de los líderes mundiales como lo hace el cambio climático. No hay otro. No hay otra herramienta en la caja de herramientas de Satanás que une la mayoría de las religiones mundiales como lo hace el movimiento del cambio climático. Incluso los paganos
están en armonía para combatir el cambio climático. No hay otro movimiento, mis amigos. Y escúchenme, aquí es a donde vamos. La hermana White dice que cuando nosotros debemos esperar la ley dominical, cuando el mundo está diciendo que estamos al punto de una crisis financiera mayor que la Gran Depresión. Se lo voy a demostrar. Pero en el 2008, ¿qué trajo la Gran Recesión? ¿Qué fue lo que ellos dijeron que causó la Gran Recesión? ¿Qué fue la cosa que trajo la Gran Recesión en el 2008? Yo espero que la crisis inmobiliaria. Ahora, todos están diciendo que la depresión financiera siguiente va a ser causada por el cambio climático. Esto nos muestra que nosotros estamos aquí, porque la gran controversia, página 576, párrafo 1, después de que la hermana Juan ve las calamidades, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, ella dice, vendrán las pestilencias y las enfermedades y ellos llamarán a la ley dominical para traer las naciones al favor de Dios y a la prosperidad temporal. ¿Qué significa? Esto es el dinero, esto es economía. O sea, ella une la llamada al domingo con las calamidades que dicen ellos que van a traer una crisis financiera, una depresión. ¿Por cuánto tiempo? No por mucho tiempo. Yo voy a saltar esto. Este es el acuerdo del cambio climático para hacer pacto con la vida a los líderes mundiales. Ninguna otra de las budismo, cristianismo, hinduismo, islamismo, ninguna otra herramienta une las religiones paganos, los adoradores de la tierra como el cambio climático. Esta es su principal herramienta. Esta es la declaración. Ellos van a llamar por la ley dominical para volver al favor de Dios y a la prosperidad temporal. ¿Y qué es lo que el Papa está diciendo? Que esa es la principal razón para remover la pobreza, pues la ley dominical. Él confirme lo que Dios dijo y miremos este punto cuidadosamente. ¿Qué es sobre los impuestos al carbono? El Papa no está llamando para el tema de los impuestos del carbón para combatir el cambio climático. Todas las políticas en Laudato Si está a la raíz del acuerdo de París, y todos los países van a tener que implementar esto porque todas estas cosas van a ser insuficientes. Las calamidades van a ser más frecuentes y más desastrosas, y ellos se les va a decir que hay algo que no se ha aprobado, y es que todos descansemos el domingo. Y allí vendrá la ley dominical, porque ¿qué está pasando en Francia? Mientras Macron está implementando políticas de Laudato Si, del acuerdo de París, está viniéndose las revoluciones y derramamiento de sangre. ¿Y qué si Macron y el Papa están diciendo? ¿Ustedes quieren impuestos altos para combatir el cambio climático, o ustedes quieren que todos solamente descansen el domingo? Y esto va a detener las emisiones del carbono. ¿Qué creen ustedes que la gente va a escoger? ¿Qué creen ustedes que las personas van a escoger? Pues aquí está mi punto. Antes de que crucificaron a Cristo, la opción fue Cristo o Barrabás. No, en los últimos días, en este punto va a ser Barrabás o Barrabás. ¿Ustedes quieren impuestos altos o quieren la ley dominical? Escojan. ¿Barrabás o Barrabás? ¿Y a quién van a escoger? Pues a Barrabás. Miremos aquí. Están llamando por esto. Energía renovable está justo allí. Este nuevo movimiento levantando a los jóvenes. Este es energía renovable. Este es Laudato Si, amigos.
¿Lo ven? El nuevo acuerdo verde es el mismo movimiento en el Caribe, en la energía renovable. Todos están hablando de esto. Vamos a tener algo de volumen, señor productor. Las religiones del mundo están hablando del cambio climático. Todo viene en la ley dominical. Dice, la gran recesión del 2008 fue explicada por el tema de la inmobiliaria. Pero ahora que está diciendo esto, el Time Magazine, que dice, el cambio climático podría disparar. No, no la inmobiliaria, no las regulaciones del banco, sino el cambio climático podría provocar otra gran recesión. Y ahora, para que las personas acepten la observancia del domingo por ley, la economía debe estar peor que el 2008. Ahora, yo creo que va a ser peor que incluso 1929. Es para que se postre. Esto va a ser sísmico para que las personas digan, hemos tratado todo, ahora tratemos esto, tratemos y vendrá la ley dominical. Son dos secretarios del Tesoro pasado. Estamos viendo que las crisis en el corto plazo, dice, esto es lo que hace tan débil la crisis, el cambio climático. Es peor que el 2008. Dice, hay algunas similaridades porque los precios llegaron alto, pero no olvide la importancia, porque es tan mala como fue la crisis financiera, que el gobierno tuvo que tomar acciones, y pues si las emisiones son acumulativas, a más espere, pues las cosas van a estar peor y va a tener que lidiar con cosas terribles. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que el domingo no deben manejar el domingo. Ahora, entonces no hay emisiones del carbono. Las fábricas se van a parar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Impuestos o que todo el mundo descanse en domingo? Hay tanto para compartir. Esto es noviembre 9 del 2018, dice, el desplome financiero y la crisis climática. Ahora, no es la inmobiliario, no es las regulaciones monetarias, sino esto es la crisis climática, amigos. La Universidad de Yale, inversionistas, diciembre 10 del 2018, inversionistas advierten sobre crisis financiera severa si no es tomada acción climática. Diciembre 10, afrontar el cambio climático o enfrentar una crisis financiera, dicen los mayores inversores del mundo. Y ellos pues aman su dinero, amigos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, esta persona, Kelly O'Donnell, va a citar las palabras de la gran controversia, página 590. Por la primera vez en la administración Trump, esto llegó algunas semanas pasadas en noviembre. Por la primera vez en la administración de Trump, se requiere que haya una obra en el gobierno y para que con relación al cambio climático, para que por lo que se están dando mayores y más frecuentes desastres, y esto lo unen. ¿Para qué? Para esto está desafiando o amenazando la prosperidad temporal. Escuchemos esto. Los expertos dicen que los desastres naturales van a ser mayores por el cambio climático. La cuarta evaluación nacional del clima fue liberada ahorita el viernes, y las temperaturas en los Estados Unidos van a elevarse por encima de los 12 grados al final del siglo. El 90% de las emisiones están causadas por los humanos, y podría colapsar la economía por el
10%. Y por los 3 años, las severas tormentas han aumentado los fuegos y esto va aumentando los costos. Esto está siendo causado por los humanos, dicen. Tengo 7 minutos para cerrar. Ahora, en los días de Elías, en Acab y en Jezabel, no hubo un cambio, un problema climático, no hubo hambre. ¿Y a quién culparon por la hambruna en Israel? Causado por el humano, por Elías. Luego, matémoslo. ¿No hubo un asunto de oración también? Le voy a dar un segundo testigo. ¿Quién tomó un bote desde Nínive hasta Jehová? ¿Qué pasó con Jonás? Que hubo una crisis, una crisis climática. ¿Y qué hicieron los del bote con Jonás? Si votamos a uno, pues nos vamos a salvar todos. ¿No le suena esto? Y muy pronto, cuando la ley dominical pase, y ellos le van a decir, usted puede guardar el sábado y el domingo, pero a medida que las calamidades vayan peor, usted va a tener que guardar el sábado y va a tener que guardar el domingo. Si rehusamos, vamos a ser como Elías y se nos va a culpar a nosotros. Y si volvemos a la gran conciencia 590, que el domingo nos va a llevar al favor de Dios y nos va a dar la prosperidad temporal, ella menciona a Elías. Ahora, el cambio climático podrá provocar la próxima crisis financiera del mundo, advierte un ejecutivo. Octubre 11 del 2018. El cambio climático hará que la próxima crisis mundial sea la peor. Las nubes de la tormenta se están acumulando, pero las economías del mundo ahora tienen mucho menos refugio contra el desastre que en 1929, en la Gran Depresión de 1929. ¿Y qué si ellos dicen, ustedes quieren más fuegos en California o quieren que todos descansen el domingo? ¿Qué van a escoger ellos? ¿Ustedes quieren más tornados en el oeste o quieren el domingo? ¿Qué van a escoger ellos? Esto es todas las alarmas del cambio climático que están terrorizando a todas las personas. De acuerdo a la cuarta evaluación nacional del clima, dice que los cambios del cambio climático se están empeorando y que esto puede llevar a una crisis social económica. Y a pesar de que el presidente Trump dijo que era no, que dijo, yo no estoy negando el cambio climático, pero pues se pueden revisar las cosas. Entonces, es necesaria una acción inmediata para evitar daños sustanciales en la economía de Estados Unidos. Dice que los huracanes van a estar peores, van a haber mayores inundaciones, las devastaciones en la agricultura, el 10% del crecimiento bruto van a perder mucho. También en el oeste las inundaciones. Entonces ellos mencionan al presidente Trump de cómo él dijo que esto era una mentira. Pero basado en la palabra de Dios, si Trump está en la oficina basado en la palabra de Dios, el domingo viene para combatir el cambio climático y para sanar la economía. Trump, él durante su campaña fue y dijo, él puso a los jueces de conservadores en la Corte Suprema y él dijo que iba a fortalecer la economía. Si los desastres están destruyendo la economía, ¿usted no creen que Trump va a permitir eso, que destruya su legado? Así como Obama. Obama dijo, yo no creo en el matrimonio homosexual, pero cuando se legalizó, él dijo, yo evolucioné en este punto. Igual va a ser Donald Trump.
y entonces vendrá la ley dominical. Ellos están tratando todo, pero miremos esto. En Francia, ¿qué está pasando en Francia? De hace 3 semanas estamos hablando de esto y miremos cuidadosamente. Diciembre 14 del 2018, Francia enfrenta la quinta semana de las protestas anti-Macron. Los chalecos amarillos, ronda 5, ¿qué están pidiendo? Quieren que ellos, Macron, renuncie porque Macron implementó ¿qué? Implementó las políticas del Acuerdo de París, las cuales vinieron de Laudato Si. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Pues es derramamiento de sangre, protestas y huelgas. ¿Y qué es lo que quieren ellos que implemente? Pues que se va a implementar el domingo. Ustedes se acuerdan de la Revolución Francesa, dice Macron, usted puede hacer esto con sus impuestos, mantenga incremente sus impuestos, pero vamos a colocar una guillotina para tu cabeza. Y yo cubrí esto el martes pasado, esto fue diciembre 10, y ahora ¿qué pasó ahorita en diciembre 14? Macron tiene un helicóptero a la espera para escapar al Palacio Presidencial durante las protestas. ¿Qué viene esto? ¿Qué les recuerdo de esto? La Revolución Francesa. Ellos cogieron al rey francés y lo quitaron del palacio y lo llevaron. Ustedes saben el resto es historia. Y Macron tiene un conocimiento de esto. Entonces, ¿qué está en su patio? Pues un helicóptero. ¿Ustedes creen que esto es una broma, amigos? La pregunta es, ¿ustedes van a decir, quieren las políticas del impuesto o quieren que todos descansen el domingo? ¿Qué van a escoger? ¿Barrabás o Barrabás? Van a escoger Barrabás. ¿Y qué está viniendo al Reino Unido? Protestas de chaleco amarillo se extendieron al Reino Unido, amigos. Ustedes esperan unas semanas atrás, unas semanas adelante va a darse la salida de Inglaterra del Brexit. Muchas personas quieren salirse de la Unión Europea y ahora parece que ellos no van a salir, pero si no salen, van a ver entonces en el Reino Unido cosas peores que en Francia. Diciembre 14 del 2018, las protestas de chaleco amarillo se extendieron al Reino Unido. Y pasemos esto, estamos aquí, mis amigos, y por eso es que el acuerdo nuevo está todo allí, por eso es que vamos a detenernos aquí. Vamos a volver esta tarde y vamos a tener la segunda parte. ¿Ustedes ven en dónde estamos? Entonces, no preguntemos hasta cuándo vamos a encontrar estos poderes, hasta que Cristo venga. ¿Y qué debe ser puesto antes de que Él venga? La ley dominical. ¿Qué tan cerca estamos? Entonces, ¿hasta cuándo? No sabemos cuánto, no tenemos mucho tiempo. Cuando están uniendo la economía, la caída de la economía con el cambio climático, la puntilla está en el lugar seguro. Estamos aquí. La pregunta es, ¿tenemos el manto? ¿Tenemos la fe de Jesús? ¿Estamos en la locación apropiada? ¿Estamos en el lugar apropiado? ¿Estamos haciendo preparación? ¿Nuestro hogar está en orden? ¿Estamos teniendo la devoción diaria, la devoción, la comunión en la mañana, en la tarde y en la noche? Padre Celestial, te damos gracias por tus palabras el día de hoy. Tanto hay, pero gracias porque hemos cubierto. Padre, por favor, ayúdanos a estar listos, ayúdanos a tener urgencia del asunto, ayúdanos a tener un evangelismo agresivo para despertarlos antes de que sea demasiado tarde. Sálvanos, oramos y tráenos para la segunda parte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salvado para servir en línea. Volvamos a las 4:30.